Con la primera semana de prácticas ya cumplida en la que los equipos preparaban sus autos de cara a los días de clasificación del sábado y del domingo, tenemos ya finalmente a los 33 que conformarán la grilla de salida de la edición 103 de las 500 millas de Indianápolis. Pero antes de pasar con ellos, veamos un poco de lo que ha sucedido, como suele ser, en una primera semana intensa que ha dejado bastantes tópicos y hasta historias muy interesantes que contar. Así que sin más, bienvenidos sean a esto que es el resumen de entrenamientos y clasificación de la Indy 500 2019. Desde la práctica 1, tanto el Team Penske como Ed Carpenter Racing o ECR comandaron la sesión, siendo Will Power el más veloz de la práctica 1, registrando una vuelta de 229.745 millas por hora. Eso sí, mientras se encontraba a la succión de otro auto. En cambio, quien sí fue el más veloz sin la succión de otro auto fue Ed Jones, con el Chevrolet de Scuderia Corsa corriendo para ECR, registrando una vuelta de 224.542 millas por hora, siendo fácilmente el mejor sin succión. El único incidente que se presentó fue el de Colton Herta, que hizo un trompo cuando se encontraba saliendo del carril de pit en la curva 2, que afortunadamente no tuvo mayores consecuencias para él. Quienes sí tuvieron inconvenientes con sus autos fueron Carlin, con Pato Ward, que por problemas mecánicos no pudo completar su rookie test y se le darían 40 minutos el miércoles por la mañana antes de las prácticas oficiales para completarlo, y McLaren Racing con Fernando Alonso, que por un problema eléctrico perdieron toda la sesión de prácticas de la tarde. Y en las 7 horas que duró la práctica 1, la anécdota del día fue de James Hinchcliffe, que se llegó a subir, pongan atención, en hasta 4 autos diferentes a lo largo de la sesión, conduciendo su auto número 5, el 7 de Marcus Ericsson, el 77 asignado a Oriol Serviá y el 60 de Chad Harvey, ya que Meyer Shank Racing está en asociación técnica con Arrow SPM. Pero seguro se estarán preguntando por qué el canadiense hizo esto. Y es que en palabras suyas afirmó que era con el fin de comparar los 4 autos con un solo piloto para buscar las discrepancias que se podrían presentar en la construcción de los autos que terminen por sesgar los datos que se comparten entre los compañeros de equipo, y de paso eliminar todas las variables que pudieran para asegurarse de que la puesta a punto entre ellos coincidiera, que las sensaciones en los autos fueran las mismas cuando lo hablen entre los pilotos a lo largo del mes, y que no haya nada integrado en un chasis particular que se sienta diferente a los otros, así como también les da un poco una idea aproximada de las velocidades relativas entre los autos. En la práctica 2 al mediodía, Fernando Alonso se convertiría en el primero en chocar contra el muro durante las prácticas. Venía rodando cerca de Graham Rahal cuando al llegar a la curva 3 sufrió de subviraje y fue a parar contra el muro. Tras el incidente, el asturiano declaró que aunque levantó el pie del acelerador a la entrada de la curva, no fue suficiente y el subviraje lo llevó contra la pared. McLaren Racing, al contar con 2 autos, podían elegir entre si cambiar el auto de repuesto, o sea el que usaron en las pruebas de Texas una vez que el motor esté instalado, o arreglar el auto afectado y continuar practicando con él. Al final optaron por usar la unidad de Texas. Al transcurrir el día, otro que se pegaría su guarapazo sería el novato de Chip Ganassi Racing, el sueco Felix Rosenqvist. Mientras se encontraba rodando detrás de Colton Herta entrando a la curva 2, bajó de más colocando su neumático delantero izquierdo muy cerca del césped, perdiendo el control del auto y golpeando contra el muro de la curva 2, rebotando y terminando contra el muro interno de la pista. Fíjense también lo cerca que pasa de Will Power y cómo se ve desde el onboard de Chad Harvey. Al terminar la sesión por segundo día consecutivo, el Team Penske volvió a encabezar la tabla, esta vez con Joseph Newgarden con una vuelta de 228.856 millas por hora. Eso sí, con succión,
y Alexander Rossi fue el más rápido sin succión, marcando 224.648 millas por hora con el Andretti Autosport. Previa a la práctica 3 del jueves, tanto Chip Ganassi como McLaren Racing se hicieron su trasnochada preparando los nuevos autos respectivamente para Rosenqvist y Alonso después de los choques de la práctica 2. En Chip Ganassi intentaron reparar el auto afectado, pero descubrieron que la fibra de carbono de la máquina del sueco se encontraba muy agrietada, teniendo que redirigir sus esfuerzos en preparar el auto de respaldo para Rosenqvist. El equipo había trabajado hasta la medianoche para completar la mayoría del trabajo y así, por la mañana del jueves a las 9 de la mañana, encendieron el motor del auto de Rosenqvist ya colocado en el auto de respaldo, convirtiéndose ahora en su nuevo auto principal, listo para salir a pista cuando iniciara la práctica 3 a las 11 de la mañana. Por parte de los esfuerzos de McLaren Racing se esperaba que estuvieran de regreso a pista en las horas de la tarde del jueves, al igual que Chip Ganassi se quedaron hasta la madrugada preparando el auto de respaldo, siendo los últimos en irse después de que los de Chip Ganassi se marcharan. Como nota por parte de Chevrolet, el miércoles se instaló un nuevo motor en el auto de repuesto de Alonso, luego de que se encontraran grietas en este motor tras los impactos del español entre las curvas 3 y 4. Dreyer y Rainbow Racing también colocaron un nuevo motor Chevy en el auto de Sage Karam, ya que sus ingenieros encontraron algo dentro del motor que requería el cambio. En la práctica 3 el tiestazo se lo llevó Pato Ward poco antes de las 2:30 del mediodía en un incidente similar al de Felix Rosenqvist a la salida de la curva 2. El mexicano salió ileso del incidente, pero su auto resultó muy dañado y en el momento no se sabía si el equipo Carlin contaba con un auto de respaldo disponible. ¿Recuerdan que se tenía previsto que McLaren saliera a rodar por la tarde del jueves? Pues al final en todo el día no hicieron ni una sola vuelta. Y es que en palabras del propio Gilles de Ferran, el cambio de motor les había agregado una carga de trabajo adicional y que si bien tenían un número de gente con experiencia, en el equipo todavía eran relativamente nuevos como equipo. Al terminar la práctica 3 fue Ed Jones el más rápido del día, tanto en succión como sin succión. En succión registró una vuelta de 227.843 millas por hora y después sin succión marcó 224.957 millas por hora, siendo hasta el momento la vuelta más rápida de la semana sin el beneficio de la succión. Llegamos a la práctica 4, el viernes mejor conocido como el Fast Friday, donde los equipos aumentan el turbo de sus autos y se alistan para los 2 días de clasificación del sábado y del domingo. En este Fast Friday el afectado sería ahora Kyle Kaiser, que pierde el control al entrar a la curva 3 y acaba impactando durísimo contra el muro. Afortunadamente Kyle Kaiser salió ileso del incidente, aunque el auto acabó con daños muy significativos que ensombreció los preparativos de Juncos Racing para la clasificación. Este incidente fue muy crítico para el equipo, ya que para quienes desconocen la situación que Juncos Racing venía atravesando, justo un día antes de que empezara la primera práctica en el óvalo Indianapolis, desafortunadamente el equipo había perdido los 2 patrocinadores principales con los que contaba, lo cual comprometía bastante la participación de ellos. Ahora les quedaba por delante recurrir al auto de repuesto y prepararlo cuanto antes para la clasificación del sábado. Personalmente me gustaría hablar más a fondo de toda esta odisea por la que pasó Juncos Racing, pero diría que amerita y merece su propio video. Continuando con el Fast Friday, en el caso de McLaren Racing afortunadamente consiguieron regresar a pista con Fernando Alonso la mayor parte de la mañana. Al terminar el Fast Friday, Conor Daly había hecho la vuelta más rápida de la semana con succión a 231.704 millas por hora. Y las prácticas siguieron siendo buenas para Ed Jones, que marcó la vuelta más rápida sin succión siendo de 230.106 millas por hora y se postulaba sin duda como uno de los candidatos para entrar al Fast 9. Y llegamos finalmente al primer día de clasificación, y aquí me limitaré a decir las incidencias que ocurrieron el sábado y quienes pasaron al Fast 9 Shootout y quienes quedaron en la repesca del Last Row Shootout, y los que entraron entre el puesto 10 al 30 los añadiré al final para que sea más ameno. Fernando Alonso tuvo un pinchazo en su primer intento de clasificación. James Hinchcliffe chocó en su primer intento de clasificación, así que tuvo que recurrir a su auto de reserva. A falta de media hora, Ben Manito Ley se mete en el puesto 25. Después Fernando Alonso se colocaría provisionalmente en el puesto 29.
pero llegaría entonces J.R. Hildebrand y se colocaba 20º, dejando al español en el puesto 30. Cuando quedan menos de 15 minutos con su auto reserva, Hinchcliffe termina por fuera de los primeros 30 lugares. Graham Rahal, conduciendo bastante al límite, se coloca en el puesto 17, enviando a Fernando Alonso por fuera de los primeros 30. Al final del primer día de clasificaciones se iban al Last Row Shootout Fernando Alonso, James Hinchcliffe, Sage Karam, Patricio Ward, Matt Chilton y Kyle Kaiser. Al Fast 9 pasarían Pigot, Power, Pagenot, Newgarden, Herta, Jones, Carpenter, Rossi y Burdett. Una de las anécdotas del día fue la de Clauson Marshall Racing, que hacía su debut en IndyCar, un equipo que viene de las carreras de tierra en óvalos, que desafiaron los pronósticos de que se irían al Last Row Shootout, terminaron por quedarse con la última plaza del día en el puesto 30 a los mandos de la piloto británica Pippa Mann, algo que parecía imposible. Pippa, que suele participar en las 500 millas con programas de causas benéficas, al terminarse la sesión desbordaba una tremenda felicidad por lo conseguido. What a difference a year makes. You're still crying though, but for different reasons. You know, for a moment there when we were sitting in line and the weather conditions changed and the track was getting faster, I thought we'd made the wrong decision. I thought I was staring down last year again. I am so proud of this Clauson Marshall Racing Driven to Save Lives teams. We made it. We're locked in. We made it. Thank you. La otra anécdota fue la gente de Dragon Speed, que a los mandos de Ben Hanley terminaron en el puesto 27, un equipo y piloto que nunca habían estado en un óvalo hasta los Rookie Test en Indianápolis. Recordemos que Dragon Speed vienen del WEC y de la ILMS a competir a tiempo parcial en IndyCar, incluyendo las 500 millas con cero experiencia y un presupuesto del que para hablar es optimista. Como notarán, también es otro equipo que no cuenta con un patrocinador, y si de por sí todas estas situaciones de equipo y piloto nuevo no fueran suficientes, 4 de los principales mecánicos del equipo se les negó la entrada a Estados Unidos debido a problemas en la visa, así que les tocó contratar a varios mecánicos locales al inicio de la semana pasada. Llegamos al domingo, último día de clasificaciones, en el que se conocerían a los 3 que conformarían la última fila de la grilla, otros 3 que se irían para su casita, y el orden de los primeros 9 clasificados, incluyendo el poleman. Debido a las lluvias, apenas se pudo llevar a cabo una parte de la práctica del Last Row Shootout, y la práctica del Fast 9 ni se pudo realizar. Finalmente, en las horas de la tarde amainó la lluvia, pudiendo llevarse a cabo las sesiones de clasificación. Se iniciaría primero con el Last Row Shootout con el intento de James Hinchcliffe, registrando un promedio de velocidad de 227.543 millas por hora. El siguiente en la lista es Max Chilton, pero con el tristísimo promedio de 226.192 millas por hora que hizo, se ganaba el primer boleto a quedarse por fuera. Seguía ahora Fernando Alonso. El español marcaba un promedio de 227.353 millas por hora, que lo dejaba provisionalmente en la plaza 32, bastante cerca de Hinchcliffe. A continuación, y quien rompe ahora el cronómetro, es Sage Karam, con un promedio de 227.740 millas por hora, se coloca primero en la sesión, desplazando al canadiense y dejando al español en el último peldaño de los clasificados. El mexicano Patricio Howard apenas logró romper la barrera de los 227 millas, pero con su promedio de 227.092 millas por hora no le eran suficiente para meterse entre los 33 y se quedaba por fuera de participar en las 500 millas. El último que hacía falta por clasificarse era el estadounidense Kyle Kaiser. Juncos Racing había conseguido adaptar el auto que usaron en Austin como auto de reserva para intentar clasificarse. Kaiser había sido más lento en su primera vuelta que el español, pero Alonso fue más lento en las vueltas 2 y 3. Todo se decidiría en la última vuelta, mientras Fernando miraba con seriedad a la espera de que Kaiser finalizara su intento. Uno se clasificaría para la edición 103 de las 500 millas y el otro debía irse a casa. Kaiser venía siendo más lento que Alonso en la última vuelta, y el paso por meta sería quien tuviese la última palabra, y entonces... Checker flag, checker flag. Did we make it? We made it! Yes! Yeah, guys! Oh my god! Awesome job! Awesome job, guys! Oh my god! Amazing! That was amazing! Thank you guys so much! It was amazing, guys! Thank you so much! Thank you, thank you, thank you all. Thank you.
You guys are unbelievable. I can't believe what you guys have done. This is absolutely the greatest story of my life. Thank you so much. Junko Racing lo había conseguido, lo habían logrado. Kyle Kaiser logró clasificar el auto 32 en la última posición para las 500 millas, registrando un promedio de 227.372 millas por hora, apenas 0.019 millas por hora, que en tiempo se traducen en 129 milésimas más rápidos, lo suficiente como para enviar a los de Woking de regreso a Reino Unido. Con la última fila ya definida, las posiciones que faltaban por definirse eran las primeras 9, incluyendo el poleman. Al final del Fast 9 Shootout, Simon Pagenaud se llevó la pole position para el Team Penske, marcando un promedio de 229.992 millas por hora. La última vez que un francés había conseguido la pole position en las 500 millas había ocurrido hace 100 años. De paso, Simon evitó también el 1-2-3 de Ed Carpenter Racing en la grilla. Pero está claro que la gente de ECR ha demostrado a lo largo de la semana que tiene con qué para plantárseles a los de Penske. Y finalmente, esta es la grilla de salida para la edición 103 de las 500 millas de Indianápolis. Tras esa primera semana, en la segunda solo tendríamos 2 sesiones de prácticas que se hacen como preparativos a la carrera. Los equipos y pilotos buscan más formar grupos y rodar entre tráfico. Son sesiones relativamente tranquilas, pero entre las incidencias que ocurrieron tenemos que en la práctica 8 del lunes, Ericsson le dio un besito al muro y este adelantamiento que nos dejó James Hinchcliffe. El viernes tuvimos la última sesión de prácticas sin mayores novedades, a excepción de este besito que Graham Rahal le da al muro y este inconveniente de la entrada de pit entre Kyle Kaiser y James Davison. Así que sin más, yo creo que lo voy dejando por aquí. El domingo nos espera un gran fin de semana en el Motorsport. Tenemos el Gran Premio de Mónaco al desayuno, la edición 103 de las 500 millas de almuerzo y de cena la Coca-Cola 600. Esperen. Me acaba de entrar la depresión de la hora SAT porque recuerdo que en Latinoamérica ya no contamos con la narración de Andrés Agulla y Alex Pombo para las 500 y es como que... ¡Ay! ¿Por qué? De verdad, los extrañamos. Un segundo. Ahora me surge la siguiente duda. Si en España, a pesar de que Alonso haya quedado por fuera, aún así estará Lobato en cabina para la carrera.